Hola chicos, saludos. En este video daremos continuación a la unidad de números racionales. Estaremos viendo lo que es la potenciación de números racionales. En este caso, un número racional es un número fraccionario. Este puede ser positivo o negativo. Entonces tenemos la condición de forma general que cuando tenemos un número racional de la forma a sobre b elevado a la n, es igual a multiplicar tantas veces lo diga el exponente n. Esto es en forma general. Esta es una condición para cuando tengamos potencias con un número racional, donde a representa el numerador y b el denominador, n es el exponente. Entonces voy a multiplicar a sobre b, es decir, el número racional, tantas veces me lo indique el exponente. Por eso aquí se le indica 3 puntos suspensivos, porque se va a multiplicar en dependencia de las veces que indique el exponente. Ahora, otra condición importante es saber que a sobre b, al ser un número racional, va a pertenecer a ese conjunto. Simbólicamente los números racionales se representan con la letra Q. Entonces a sobre b pertenece al conjunto de los números racionales. Aquí está otra condición donde dice que b tiene que ser diferente de 0, pero ¿quién es b? El denominador. Entonces esta condición, ¿qué nos quiere decir, chicos? Que el denominador no puede ser 0. ¿Por qué razón? Porque no existe la división entre el número 0. ¿De qué manera? Por ejemplo, si nosotros decimos 7 entre 0, estaríamos expresándolo de esta forma. Miren, 7 entre 0. Entonces, este es el numerador y este es el denominador, viéndolo en forma fraccionaria. Miren, 7 entre 0. Entonces, aquí se lo voy a escribir, este en forma horizontal y este en forma de fracción. Entonces, A es el numerador, B es el denominador. Entonces, en pocas palabras estaríamos diciendo 7 entre 0. No existe en la tabla del 0 que multiplicado me dé 7. No hay un número que me dé multiplicado 7 y por ende la división entre 0 no existe. Si ustedes hacen esto en su calculadora o en su dispositivo celular, les dará como resultado error. Entonces quiere decir que la división entre 0 no existe. Por eso la condición de que b tiene que ser diferente de 0. Otra condición importante es que n pertenece al conjunto de los números enteros. Recuerden que la z es la forma simbólica, es la simbología de representar a los números enteros. Entonces, n es el exponente, entonces n pertenece al conjunto de los números enteros. Ahora, ¿a qué se le va a llamar base? Al número racional a sobre b. Y n se le llama exponente. Ahora bien, chicos, ahora vamos a ver unos ejemplos relacionados a esta condición de la potenciación de números racionales. Tenemos los siguientes casos. Nos piden desarrollar las siguientes potencias. Entonces tenemos 3 sobre 7 al cuadrado. Hay una forma sencilla de realizarlo. Cuando tengamos un número racional, el exponente va a afectar al numerador y al denominador, como cuando lo hacíamos con números enteros. Por ejemplo, si decíamos 3 al cuadrado, al ser un número entero, entonces solo decíamos 2 veces multiplicamos el 3, 3 por 3, 9. Pero ahora en este caso es un número fraccionario o un número racional. Entonces el exponente afecta al numerador y también va a afectar al denominador. Entonces el exponente me dice cuántas veces voy a multiplicar el 3 y cuántas veces el 7. 2 veces voy a multiplicar 3, es decir, 3 por 3, eso da 9. Ahora el 7, ¿cuántas veces lo voy a multiplicar? 2 veces. Entonces 7 por 7,
49. Observemos si esta fracción es reducible. No, ¿verdad? Esta sería la respuesta al desarrollar la potencia de este número racional. Ahora vamos a ver otro ejemplo, pero observemos que este segundo ejemplo, la base está negativa. Recuerden que la base es a sobre b y el exponente es n. Entonces, con el ejemplo anterior la base estaba positiva, pero ahora observen que la base está negativa. A ver si recuerdan. Si yo en los números enteros les escribía la base negativa, miren, este es un número entero negativo. Si la base estaba negativa y el exponente era un número impar, la respuesta quedaba automáticamente negativa cuando el exponente es impar. Y multiplico tantas veces lo diga el exponente. 3 por 3 por 3, es decir, 3 por 3, 9, por 3, 27. Ahora, muy distinto hubiese sido que si el exponente hubiese sido un número par. Entonces, si el exponente es un número par y la base es negativa, la respuesta queda positiva. Automáticamente, entonces 3 al cuadrado, eso da 9 positivo. Estas son condiciones que deben recordar cuando vieron números enteros y ahora se va a aplicar con números racionales. Entonces, el exponente observo que es un número impar. Entonces, como menos 8 tercios es toda la base, representa la base, y 3 el exponente, entonces al ser 3 un número impar y la base está negativa, la respuesta me quedará negativa. Ahora procedo a multiplicar la base, tantas veces lo diga el exponente, pero le decía que el exponente afecta al numerador y al denominador. 3 veces voy a multiplicar al número 8, es decir, 8 por 8, 64 por 8, eso da como resultado 512. Ahora, 3 veces voy a multiplicar el denominador. 3 veces 3, es decir, 3 por 3, 9. Y 9 por 3, eso da 27. Observemos si esta fracción es reducible. No, ¿verdad? Entonces esta sería la respuesta indicada. ¿Por qué razón no es reducible? Bueno, el 512 tiene mitad por terminar la unidad en un número par y el 27 tiene tercera, porque al sumar las cifras 2 más 7 es 9, entonces el 9 es múltiplo de 3. Por ende, 512, observemos si tiene tercera. 5 más 1, 6 más 2, 8. Entonces, el 8 no es múltiplo de 3, por ende no le podemos sacar la misma divisibilidad y entonces queda indicada esta fracción. Ahora vamos a ver otro ejemplo, pero donde tengo la base negativa y el exponente es un número par. Les decía que si el exponente es un número par y la base está negativa, la respuesta queda automáticamente positiva. Son condiciones que deben de recordar a la hora de trabajar con potencia, ya sean estas potencias con números enteros o números racionales, como es el caso de menos 1/9 al cuadrado. Haciendo el mismo procedimiento, ya dijimos, ¿verdad?, que la respuesta queda positiva por ser el exponente un número par. Ahora, 1 al cuadrado, es decir, 2 veces voy a multiplicar el 1. 1 por 1 sigue siendo 1. Ahora 2 veces voy a multiplicar el 9, quiere decir 9 por 9, eso da 81. Y observemos si esta fracción es reducible. No, ¿verdad? No es reducible, entonces esta fracción queda indicada. Cuando la fracción pueda ser reducible, ustedes la simplifican hasta su mínima expresión. Espero, chicos, me hayan comprendido la explicación de este tema. Es algo sencillo, desarrollar potencias con números racionales.